Bueno, pues empezamos una época de la prehistoria que para mí es la que más me gusta, que es el Neolítico, las primeras comunidades agrícolas y pastoriles en la península ibérica. Bueno, para empezar, voy a empezar diciendo buenos días. ¿Vale? Eh, del Neolítico tenemos que decir que los primeros indicios que hay de neolitización de las poblaciones preexistentes que venían del Mesolítico y demás, están documentadas en torno a principios del séptimo milenio. Eh, Se documenta una serie de transformaciones que son la consecuencia de la implantación de una nueva forma económica, una nueva forma de subsistencia, que se centra en la producción de vegetales y la domesticación de especies animales. ¿Vale? Evidentemente no fue un proceso eh, uniforme y en cuanto al tiempo y en las zonas regionales. Se va avanzando en el neolítico, en la neolitización, en las nuevas formas productivas que aparecen para la subsistencia poco a poco. Y hay varias teorías al respecto, pero parece ser que la más aceptada es en una asimilación de elementos culturales procedentes de Oriente, no por una emigración masiva y por una ocupación masiva de tierras, sino que poco a poco llegan poblaciones buscando nuevas zonas de subsistencia, de vivir, se van asentando y van introduciendo lo que ellos ya conocen, que es el cultivo de vegetales y la domesticación de animales. No se sabe exactamente cuáles fueron los principales alimentos que se empezaron a cultivar de tipo vegetal y tampoco se conoce cuáles fueron las primeras especies animales en domesticarse. Sin embargo, tenemos indicios, ya que la ocupación sí que fue la neolitización, perdón, de la franja mediterránea desde los Pirineos hasta Portugal, sí que son zonas que eran muy apropiadas para el cultivo y zonas que tenían suficientes pastos para alimentar a un ganado ovicaprino que son los primeros, es el primer animal en ser domesticado, según parece, en las zonas de Oriente. Bien, hay que decir que esta época, el Neolítico, no solo supuso un cambio, un avance en cuanto a los modos de producción, a los modos de subsistencia, a la economía, sino que también supuso un avance cognitivo. Se desarrollan las creencias y aparecen las primeras religiones. Y el pensamiento cognitivo y simbólico está totalmente evolucionado ya en el Neolítico, se evoluciona, sí, más complejo. También la organización social, por supuesto, aparecen los primeros indicios de estratificación, de excedentes de producción que iremos viendo más adelante porque nos vamos a centrar en la península ibérica, que es lo que nos ocupa. Eh, este proceso de desarrollo heterogéneo y con esas cronologías tan diferenciadas entre una época y otra, los indicios que tenemos, los descubrimientos, nos hacen pensar, o está ya demostrado, que los primeros neolíticos, como tal, con todos sus aspectos, aunque tuvieran todavía aspectos, por supuesto, epipaleolíticos y mesolíticos, pero los indicios más antiguos están en el Levante, en la zona de Levante. Una zona muy apropiada para los cultivos, un clima muy favorable y una abundancia de recursos con estas nuevas formas no de cazarlos sino, y de buscarlos, de recogerlos, sino ya de producirlos. Este nuevo sistema productivo fue asimilado con elementos foráneos, como hemos dicho hace un momento, pero no por una emigración masiva desde Oriente hacia las zonas levantinas del Mediterráneo, en este caso el levante de la península ibérica, sino
por una constante llegada de pequeños grupos humanos buscando recursos y también una constante llegada de intercambio de información, por supuesto, que es como se asimila este desarrollo tecnológico. Si bien es cierto que ya los mesolíticos y los epipaleolíticos en la península ibérica tenían un sistema bastante organizado y complejo de obtención de recursos, como hemos visto en anteriores vídeos. Esos campamentos temporales, esa rotación en cuanto a los campamentos, buscando los recursos de montaña, las cabras, la caza de la cabra de montaña en el norte y unos recursos más de marisqueo, de pesca en la costa, en un área de unos 40, 50 kilómetros, se iban desplazando, pero ya tenían una forma de organizarse bastante compleja. Generalmente en la fachada del Levante peninsular es donde aparecen en fechas más tempranas este nuevo modo de vida, como he dicho, con todos sus elementos. Especies animales domesticadas, vegetales procedentes de Oriente Próximo, ovicápridos, oveja, cabra, y luego como elementos vegetales, como alimentos vegetales, el trigo, la cebada y las leguminosas. Aparece uno de los elementos más importantes en el Neolítico que más lo caracterizan. De hecho, las diferentes fases del Neolítico están muy ligadas a la cerámica. La cerámica, importantísima, en la aparición de la cerámica, porque ello implica también un avance cultural ligado a los modos de producción. En la cerámica se almacenan los excedentes productivos para ser consumidos en épocas en las que hay escasez o para anticiparse, o también empieza a repartirse ese excedente de producción. Pero eso ya lo iremos viendo porque sería un neolítico mucho más avanzado y ya entraríamos en las sociedades de la edad de los metales. El calcolítico, la edad del cobre, marca el inicio. Pero eso toca después. No fue un cambio global, no hubo un cambio global como he dicho, con las especies, con una llegada de especies y grupos que traen estos elementos tecnológicos, sino que van llegando y se van adaptando a lo que encuentran, aportando lo que saben. ¿Vale? Adaptándose por un lado y aportando a lo que ellos saben. En realidad, la existencia de la cerámica o de especies domésticas no implica un cambio automático. Evidentemente, todo lleva un proceso de maduración, un proceso de asimilación, un proceso de evolución. ¿Vale? No son cambios, no viene uno con una vasija de Oriente Próximo y ya de repente esto se va adaptando poco a poco. Y es algo que nos diferencia con respecto al Neolítico del Próximo Oriente. Las nuevas aportaciones a la dieta alimenticia de los primeros neolíticos no supusieron un abandono, no abandonaron la caza, de repente siguieron cazando y siguieron recolectando, ¿vale? Y perduraron durante todo el séptimo y sexto milenio antes de Cristo. E incluso después, con mayor o menor incidencia. La heterogeneidad del proceso hace pensar en la existencia de grupos diferentes, con una economía cazadora-recolectora, pero con incorporación de la cerámica y algunos animales domésticos, ¿vale? Una economía agrícola con tecnologías epipaleolíticas, con tecnologías del periodo anterior y un modo de vida agropecuario y estable. Y ahí estabilidad ya plenamente consolidado. Estos tres importantes elementos que engloban toda una serie de organización social y económica son más o menos frecuentes en las poblaciones según unas zonas geográficas u otras. Hay poblaciones que tienen como la mayoría de sus elementos culturales y económicos
también sociales, lo del epipaleolítico, todo lo que concierne al epipaleolítico. Sin embargo, hay otras sociedades más avanzadas en el Levante, con la cerámica y demás, pero que la caza y la recolección la siguen practicando de una forma cada vez más residual. Y con esto voy a concluir este vídeo introductorio acerca del Neolítico. Y nada, poco más. Luego seguiremos con más vídeos.